Empieza a ponerse en orden la clasificación general con la primera llegada en alto de la carrera. Primož Roglič cede el liderato de la vuelta y se queda aislado en el ascenso final. Egan Bernal y Mikel Landa resisten. Movistar Team hoy se mostró como el equipo más fuerte y Richard Carapaz tiene un día de sufrimiento que le hace relegar posiciones. Bienvenidos a este breve resumen de la Vuelta a España 2021 en su tercera etapa. Hoy parte con la camisa roja de líder el campeón olímpico de crono Primož Roglič, luego de ganar la contrarreloj inicial el día sábado y sostenerla en la etapa llana del día anterior. Precisamente ayer fue Jasper Philipsen del Alpecin Fenix quien se hizo con la victoria al superar a Jacobsen, Matthews y Molano en un ajustado sprint, y de paso se puso al comando de la clasificación de los puntos. El norteamericano Sepp Kuss amanecía con la camiseta de la montaña y el portador de la camiseta blanca de los jóvenes era al inicio del día Andrea Baggioli. Hoy primera fracción con llegada en alto de esta vuelta en la inédita subida al Picón Blanco, un puerto de primera categoría con 7,6 kilómetros de extensión al 9,1 de desnivel promedio, cima que se ha subido en las recientes ediciones de la Vuelta a Burgos y en donde han salido vencedores Mikel Landa, Miguel Ángel López y hace un par de semanas Romain Bardet. Previo a la subida un par de cimas de tercera categoría y un sprint con unidades para la clasificación de los puntos. No toma la partida el canadiense Alexander Cataford del Israel Startup Nation al confirmarse fractura de clavícula tras la caída que sufrió el día anterior. Se da la partida en Santo Domingo de Silos con temperaturas superiores a los 37 grados y previsión de viento en favor durante los últimos tramos. Tras 20 kilómetros de recorrido logra consolidarse una fuga con 8 corredores, entre los que estaban Kenny Elizón del Trek Segafredo, Julen Amezqueta del Caja Rural, Rein Tanamae del Intermarché, Jetse Bot del Burgos, Joe Dombrowski del Team Emirates, Antonio Jesús Soto del Euskaltel Euskadi, Tobias Bayer del Alpecin y el francés Lilian Calmellán del AG2R. La persecución es encabezada por el equipo del líder, pero más que perseguir, el objetivo del Jumbo era controlar la carrera y permitir que los fugados tomaran una diferencia considerable para ceder la camiseta roja con un corredor que no dispute la general y así no tener que desgastar al equipo desde las primeras etapas. Los 8 escapados pasan por el primero de los puertos y las unidades se las reparten Elizón, Bayer y Soto, ciclistas que cruzan por delante en la cima. Durante el descenso y el consecuente llano, la diferencia de los fugados con el lote ha llegado a ser de hasta 9 minutos. Momento del día en que los del Jumbo empiezan a aumentar el ritmo y deben gastar el doble, pues ninguno de los otros equipos se echa encima la responsabilidad, dejando que sean los neerlandeses quienes tengan que hacer el gasto. Los kilómetros avanzan y los fugados pasan por el sprint especial. Julen Amezqueta se queda con la máxima ganancia, e inmediatamente el pequeño puerto de los Bocos recibe a los escapados. Es Tobias Bayer quien pasa por delante quedándose con los 5 puntos que ofrece el puerto. Atrás ha empezado a recortarse la renta y se empiezan a medir las fuerzas para la subida final al Picón Blanco. Es ahora el Team Emirates que persigue y dirige la aproximación a la base del puerto, mientras que adelante los escapados pierden la coordinación y buscan individualmente sus intereses. Lilian Calmellán es el primero en hacer un ataque, pero es controlado rápidamente por Rein Tanamae. El combativo francés ha hecho un nuevo intento que es conjurado esta vez por Joe Dombrowski del UAE. Los continuos arreones han mermado la fuerza de varios corredores y solo Elizón, Tanamae y Dombrowski continúan en punta. Atrás es el Bahrein Victorious el que se encarga de endurecer la carrera durante la subida al cerro. El ritmo ha hecho que el grupo principal se haya venido desgranando, y con solo 5 kilómetros para la llegada, los hombres del Jumbo han dejado solo a su líder Roglič. Sepp Kuss es el último de ellos y tiene que despedirse de la camiseta de la montaña, pues la etapa se juega con los 3 de adelante y por consiguiente los puntos de la clasificación. Rein Tanamae a casi 3 de meta lanza un ataque que solo puede seguir Dombrowski. Metros más adelante un nuevo cambio de ritmo saca de punto al norteamericano. Tanamae se va solo en punta sabiendo que los 2 minutos que tiene sobre el lote lo pueden llevar a ser el líder de la carrera. Richard Carapaz se queda sin fuerzas y sufre en los últimos kilómetros. Las altas temperaturas y el desgaste de Turio Olímpicos le han pasado factura. Aún así, ha logrado sobreponerse y reconectar. Movistar Team ha visto la debilidad de Richard y con Valverde al frente incrementan el paso para sacar de competencia al ecuatoriano. Esta vez el olímpico no puede seguir el paso y definitivamente se queda del grupo. Una vez más el Movistar poniendo en apuros a Richard. Solo que esta vez se justifica su acción porque están tratando de eliminar a un candidato al título que les puede amargar la carrera más adelante. El estonio Rein Tanamae se hace inalcanzable y cruza primero la línea de meta, ganando una etapa en la vuelta luego de su primer triunfo en 2011 y además entregándole la segunda victoria al Intermarché en una grande esta temporada. El grupo principal llega a 1.45 con Enric Mas sacando 3 segundos al resto en los últimos metros. Con Roglič llegan resistiendo el paso de los telefónicos que además pusieron a Superman y Valverde en el top. Rein Tanamae se convierte en el nuevo líder de la general y lo escoltan Kenny Elizón a 25 segundos y Primož Roglič a 30. La cuarta posición es para Lilian Calmellán a 35. Luego vienen los Movistar con Enric Mas quinto a 45, Superman López a 51 y Alejandro Valverde a 57 segundos. Con el mismo tiempo aparecen Giulio Ciccone y Egan Bernal, y cierra el top 10 Mikel Landa 1.09. Alexander Blasov, Romain Bardet y Hugh Carty también se dieron tiempo, mientras que Richard Carapaz bajó al puesto 27 a 2.15 del líder y 1.45 de Primož Roglič, el mejor de los favoritos. El estonio además del liderato también captura la clasificación de montaña. Jasper Philipsen continúa líder de los puntos, y Egan Bernal se viste con la camiseta de los jóvenes.
Mañana otra etapa llana de 164 kilómetros con los últimos 400 metros que tienen una leve inclinación. Fracción favorable a velocistas que tengan habilidad para este tipo de finales picados, como Michael Matthews y el mismo Sebastián Molano. Cuéntanos quién es tu favorito para ganar y dinos qué piensas sobre la etapa de hoy. ¿Crees que Carapaz aún tiene opciones de pelear por la carrera? Deja tu opinión en los comentarios.